escribía, y me junté con un grupo que en la casa de los estudiantes escribía poesías. Entonces yo me juntaba con ellos y les criticaba las poesías que escribían ellos en alemán. Y dije, eso es injusto. Yo era feroz como crítico. Y soy feroz como crítico. Entonces decidí escribir yo también. Para medirme con ellos. Para ser honesto con ellos, ¿no? Y esas poesías fueron publicadas después, que escribí durante el movimiento estudiantil. Lo que pasó después es que, siendo yo una figura conocida en ese país, en Alemania, tenía ofertas que me querían editar. Yo no tenía permiso de trabajo, estaba condenado a 9 meses de cárcel. Entonces no sabía cómo ganarme la vida. No puedo volver a Chile. No tengo pasaporte chileno. Y escribo en alemán porque tengo que sobrevivir. Pero otra cosa que responde mejor porque también es cierto lo que tú dices, y es más cierto, y es lo que quieres que yo te diga, y yo te lo digo. La literatura es siempre una lengua extranjera. O sea, no existe el espontaneísmo. La literatura es construida. Y si tú eres un extranjero vas a tener más cuidado y vas a tener más dificultades. Por supuesto. Y más trampas. Yo escribí un libro en italiano y lo fantástico de escribir un libro en italiano, porque no podía escribirlo en español, me costaba mucho, era recuperar un idioma que también había quedado a media, pero por sobre todas las cosas es que las ideas me venían en un solo formato. No tenía muchas posibilidades. Exacto. Y entonces eso también ayuda a que por una parte uno pueda plasmar esa idea que tiene de una forma básica para poder desarrollarlo, pero al mismo tiempo, seamos honestos, hay muchos fantasmas que desaparecen en esa lengua extranjera. Hay mucho, pero también mucho ripio. Mucho ripio. Si tú escribes en tu lengua, tú no te das cuenta cuánto es innecesario de lo que estás escribiendo. Y si tú escribes en otra lengua que te cuesta construirla, que te cuesta estructurarla, que te cuesta cambiarle ritmo, que te das cuenta que sabes decirlo de una manera nomás y que eso es monótono, que es latero, que tienes que buscar otra manera, que tiene que venirte en mente, tiene que tener una fantasía, que tienes que leer otras lenguas para que te vengan otras fantasías, para cambiar tono. Bueno, todo eso te disciplina. Y si al fin de todas estas angustias, este difícil parto, digamos, para usar palabras pésimas, pero Horacio al mismo tiempo, no se nota. No, es Horacio, ¿qué le vamos a hacer? Si esto no se nota después, es mejor, es bueno. Que no sea el parto de los montes. Claro. Ahora, en ese sentido, si tú te das cuenta, hay una traducción del texto puesto en la escena, revivido por los actores. Además hay una traducción, digamos, de tus ideas a un idioma que no es el materno. Y hay una serie como de elementos que se cambian. No me gustaría hablar de pérdida porque a mí no me gusta la idea de negatividad que hay tanto hoy día, así que la gente como que primero que aprovecha es de decir que se está terminando el mundo. Pero hay allí un proceso. Tú has vivido el proceso de ver cómo se monta eso que tú escribiste, de cómo lo dice alguien de nuevo en una boca que tú imaginaste y que no imaginaste en esa voz. Sí. ¿Qué pasa ahí? Un desastre casi siempre. ¿Por qué? No, casi siempre un desastre. Cuando era más chico me encantaba, porque era tal el narcisismo que alguien dijera un texto mío ya me parecía lo máximo. Pero de repente comencé a darme cuenta que los decían mal. Y ahí el narcisismo pasa a segundo plano. ¿Y no has pensado en hacer teatro de títeres mejor entonces? Bueno, eso son cosas para niños.
y no títeres para adultos. ¿Y quién va a ir a teatro para ver a títeres para adultos? Yo creo, o sea, ante la ilusión, no sé. No. Yo quería llegar a otra cosa. Yo siempre pienso, por ejemplo, ¿se acuerdan de la película Patton? Sí. George Scott. Uh-huh. Yo escribí Stalin pensando que George Scott tenía que hacerla. Me tocó distinto. Me tocó menos, me tocó Curacaví en comparación a George Scott. Entonces. Y siempre así. Uno cree, pero no. No resulta. ¿No? Pero hay gente que le resulta. A mí no me resulta. Hay gente que dispone de todo lo que quiere. O sea, hay un escritor chileno que hizo La muerte y la doncella, un texto miserable, pero hecho por Polanski, se transforma en magia completa. Es un texto inexistente, que no dice nada, que dice, como decíamos con otros amigos antes de comenzar esta discusión, que se dicen las cosas que ya se sabe. El teatro está para conocer, para ampliar el conocimiento. El arte es una manera de conocer, de buscar en las zonas grises del comportamiento humano nuevos motivos y héroes, nuevas formas de ética, más escépticas, más tristes, más angustiadas, más desesperadas. Es ampliar, no decir lo que sabemos, no decirnos lo que sabemos ya. Y celebrarnos, además. Y celebrarnos. Por eso que me gustó tanto una película que vi Insomne en Venecia, de una señora pobrecita, fue casada con uno que se llama Cameron y que hizo Avatar e hizo también el Titanic. Sí. No sé cómo soportó a esa mujer, porque ella es un genio. Y ella hizo esta película de uno que le saca los detonadores a las bombas en Irak. Sí. Es un genio. Es un genio formalmente también. Un genio porque adquiere para el arte y para el espectáculo, para el teatro, adquiere un personaje nuevo, aquel que no puede dejar de sacarle los detonadores a las bombas. Uno. Y formalmente una manera de filmar con los celulares. Uh-huh. Es una cosa estupenda. Yo me quedé insomne pensando y furioso también, porque a mí no me ha tocado. Pero si te das cuenta, cuando observamos ese núcleo de energía que tú alcanzas a vislumbrar en ese film, en esa directora, en eso que ella logra armar, ¿no? Porque todos tienen los mismos elementos, todos tienen luces, todos tienen cámaras, todos tienen maquillaje, todos tienen actores, y sin embargo ella logra. Ahora, en ese sentido, yo me pregunto muchas veces, porque como soy profesor, siempre ando pensando en cómo no latear a mis estudiantes, aunque seguramente mis estudiantes se latean igual. No creo, contigo no creo. Yo te conozco hace poco rato, pero no creo. Yo no me estoy lateando. Pero en ese sentido, por ejemplo, yo me pregunto cuando tú dices yo no he tenido la misma suerte, es como si tú no hubieras logrado que se te apareciera el fantasma capaz de aterrarte a ti. Pero tú sí has logrado aterrar a otros. Y esa cuestión... Bueno, eso es simpático de tu parte, no, pero... me refiero al sentido como darle vida a Hess, darle vida a Stalin, darle vida... O sea, esa cuestión es un poder mágico. Que nos vincula con el mito y que al mismo tiempo implica que el teatro tiene un fundamento didáctico, tiene una educación. Exacto. Acercar el nazi Hess a que sea tío tuyo, acercarlo
y darle una chance que tal vez él quería salvar la humanidad y que nunca se sabrá. Esa posibilidad dramática ya crea el interés en el público, crea la atención y crea la pregunta en la persona. Y eso lo considero muy bueno. Sí, porque es muy interesante, porque muchas veces en los tiempos actuales se cree que la intencionalidad política se plasma en la obra de arte como por arte de magia. Y tenemos que soportar cosas que son bastante evidentes, bastante, ¿cómo decirlo?, textuales, así de que esta es la idea, ¿me entiendes? Tienes que pensar que este sujeto es malo y este sujeto es bueno, y no me dejan ningún espacio a que yo... Eso es aburrido. Por eso, ¿cómo se logra darle vida o tramar la voz de alguien con que seguramente tú no piensas del mismo modo? Claro, no tomar nunca el héroe. Give the good lines to the bad guys. Dale las buenas líneas al malo. Al malo. Y parte de ahí. Y ahí vas a llegar a lugares nuevos. Es entretenido, además. Es angustiante, pero es entretenido. Y es siempre una encrucijada. Yo me entretengo. A mí no me gusta, por ejemplo, el Cid campeador. Si fuera el Cid de Corneille, yo me muero. Pero si es el Cid histórico o el Cid del poema, es otra cosa, es una maravilla. Es una completa maravilla. ¿Sabes qué me ha pasado? Hace un tiempo atrás, en estos diálogos con mis estudiantes, un estudiante muy avergonzado me dice: profesor, no se puede imaginar cuánto esto que usted me enseña de las novelas de caballería se vinculan con Harry Potter. Entonces yo le dije: mire, desgraciadamente yo solo vi la película, pero me pareció un momento muy bonito porque solemos asistir a la escena del intelectual indicando con el dedo a quienes no han leído lo que hay que leer en la vida para ser quien uno quiere, además de esas otras cosas aristocráticas como decir a Proust hay que leerlo en francés, a Shakespeare en inglés, y por supuesto eso tiene que ver con que él sabe inglés y francés, porque si no sabe griego y él dice haber leído Homero. Claro. Entonces, toda esta cuestión como de aristocracia del poder del artista y el intelectual, cosa que Gramsci ya había visto hace mucho rato, ¿no? Está en una administración de cómo tú le abres el camino a la gente para que pueda tener y validar una experiencia estética que le permita formarse en ese conocimiento que sería el arte. Es cierto. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que reconocer que nosotros leímos El Quijote con mucha dificultad. En el colegio. En el colegio. Qué maravilla. Claro, pero tal vez ellos tienen que ver la película. Sí, pero la película lleva... Por ejemplo, es que la película tiene una cosa muy falaz. A ver. Le dieron el premio este año. Los franceses son siempre inefables en ese sentido. A una película sin diálogo, o sea, lo que ellos llaman muda. No es muda, pero es sin diálogo. Ah, la película del actor. Sí, esa del actor. Y yo dije, ¿pero qué le dan premio si nosotros hace 20 años vimos La muerte en Venecia, donde nadie habla? No habla nadie ahí. Bien ciútica la película La muerte en Venecia, si quieren, pero no habla nadie, o sea que no era lo bueno que tenía o lo malo. Pero en eso es peor todavía, porque la película es talmente dominante que cambia el título. Dado que la película es americana y los ingleses no pueden decir The Death in Venice, se ha pasado a llamar Death in Venice en inglés, que es la única manera de decir esto. Pero yo oigo en alemán que dicen Tod in Venedig, muerte a Venecia. No, la muerte en Venecia, la muerte, der Tod in Venedig, es
y en italiano es l'amor a Venise, cambia la manera de hablar también el cine. Lo embastar si existe eso en alguna parte. Bueno, lo inventamos. Pero al mismo tiempo, tú dices, es fascinante el cine porque nos permite compartir. Aquí hay una cuestión que a mí siempre me ha intrigado mucho. Y a veces... No hemos hablado de otra cosa. A ver. Que son de los... ¿Cómo se llaman? Los ¿Gramas? Los hologramas. Ese es el futuro del espectáculo también. O sea, a la gente siempre le va a gustar oír crujir este piso. Y con los hologramas vamos a poder crear, sin duda de aquí a poco tiempo, en Sydney, en Australia, en contemporánea con aquí, una obra con holograma, con los actores en fantasma, o también un partido de fútbol de la misma manera, donde vamos a verlo en el estadio, el partido de fútbol igual, como si fuera en el estadio de Inglaterra. Pero para ti ese futuro es bueno o malo. Yo creo que es un ampliamiento. Yo creo en las máquinas si tienen... Yo no creo en las máquinas como estas nuevas que no crean cultura. Yo no he visto humanidad más ignorante que aquella desde la creación del Google y el Facebook. La gente como ya delega todo, ya le da Alzheimer a los 18 ya. ¿Entiendes? Es una cosa que nadie piensa ya, porque está crack, vamos a ver. Entonces, es pésimo. ¿Por qué? Porque estos relojes no corresponden a lo que debe suceder con ellos. Hablamos de Galileo, las máquinas de Galileo, de Kepler y toda esa gente, lo que midieron y todo eso. Es decir, después tenemos siempre las revoluciones industriales son siempre creadas por una fuerza motriz. Y nosotros estamos esperando una fuerza que nos permita la tercera revolución industrial. Y creo que esas máquinas de Steve Jobs y varios así van a servir en ese momento, cuando se cree la posibilidad de usar la energía del sol, que no deja rastros, como energía para nuestra industria, que va a ser como la invención de la electricidad, así como la invención del uso del petróleo y todo eso, y mucho más. Pero en ese caso además tendría un carácter utópico, casi eterno. Casi eterno. O sea que va a cambiar muchísimo el ser. El ser humano no va a cambiar nunca, pero va a tener más posibilidades. Va a tener, por ejemplo, la posibilidad de trabajar de noche en Nueva York. No sé yo. No es que haya cambiado el ser humano en Nueva York. La familia americana no ha cambiado de su desastre por el hecho que tengan todas estas máquinas. A propósito de familia, tú me paras si no quieres hablar de esto, pero en una entrevista leí que tu madre había escrito una canción. ¿Cómo no? Una pena y un cariño. Sí. Y tiene que ver con Valparaíso, curiosamente. ¿Por qué? Con el terremoto de 1906 tiene que ver. Con el almirante Gómez Carreño. Mi mamá se enamoró del hijo del almirante Gómez Carreño. Esa es una obra que hay que escribir. No, ¿quién va a ir al teatro a ver eso? Pero imagínate, el tipo que hace ahorcar a las personas en la plaza... No, pero no era él, el padre. El padre. Y este hijo, que estaba de novio con mi mamá, se fue a Argentina y se casó con otra. Y de ahí viene una pena y un cariño.
Siempre está, en mí está ligado al nombre de Gómez Carreño, que va al paraíso. Qué bonito eso. Lo que pasa es que mi bisabuela estuvo en el terremoto de 1906. Pero seguramente, ¿no? Entonces me contaba esta cosa de que ella vio... La gente contra disparar el Gómez Carreño. Y colgado, pero sobre todo lo que más me interesaba del cuento de mi abuela era que hablaba de que la gente le cortaban los dedos para sacarle los anillos. Eso siempre me impresionó mucho. Pero si tú te das cuenta, esa madre, esas abuelas, esos relatos, y tú dices, pero ¿quién querría ir a ver una obra con Gómez Carreño? Si el autor de teatro moderno, si no grita y no se abre de patas y no se cubre de chocolate que parezca caca y se esconde debajo de las mesas, y todo esto es Molière, está condenado a un garage. Lo hacen en un garage, lo hacen en el foyer de un teatro, lo hacen como espectáculo así, como esas películas que dan a las 12 de la noche. No, eso no existe. La realidad es esa. Pero espérate. Por tanto, si tú haces una obra, una comedia bien hecha, y la haces con inteligencia, no la haces como una comedia que has copiado del cine. Ah, no, pero las copian además, ¿eh? A este director que les estaba hablando del Teatro de Viena, del Burg, me dijo, ¿sabes, Gastón? Llegó un tipo joven y me dijo que quería hacer una adaptación de los hermanos Karamazov. Y le dije, muy interesante. Me mandó la copia de la película con Jules Briner. Sí. Y quería ponerla en escena. Ese había sido su trabajo. Increíble. Hacerla copiar y mandármela como texto. Pero lo echaron, naturalmente, a ese. Pero en ese sentido, espérate un poco, porque en ese sentido hay una cosa que me parece muy central, porque uno dice, si tuviéramos que imaginar qué quiere ver la gente, que es un concepto que es muy complejo. No llega a la gente. Es un concepto muy complejo. Es el que está detrás del rating en la televisión, es el que está detrás de muchos sentidos del espectáculo. Se pierde siempre. Pero espérate, por otra parte, cuando uno dice espectáculo, la gente rechaza el concepto porque lo primero que se le viene a la mente es el concepto de evasión. De que uno se va a ir a olvidar de todo, a reír, como si tras la risa, tras también, por supuesto, la compasión, volviendo a Aristóteles, no hubiera una experiencia humana tan importante como la de la reflexión y la conciencia. Tienes completamente razón. Tienes completamente razón. La gente no se da cuenta de lo que significa como entretenimiento y enriquecimiento la catarsis. O sea, pero la gente chica, esa que ven esas películas con sangre, esos gran guiñoles, esos con monstruos, que son especialistas en eso es lo que están haciendo. Ellos están enriqueciendo en su conocimiento viendo esos gran guiñol, esos monstruos en la televisión en las noches. Eso es atroz. Pero eso va a tener una consecuencia. Siempre iba a tener seguramente una consecuencia, no siempre buena. ¿Tú crees que Molière tuvo una consecuencia buena o mala? Molière es espléndida y va a seguir teniéndola cuando estos pobres señores se acaben. Molière va a seguir surgiendo naturalmente y Racine también y Sófocles y Esquilo y todos y naturalmente Shakespeare. Y según tú, ¿qué quedará de todo esto del último siglo? Porque a mí me impresiona mucho cuando yo el otro día estaba en la biblioteca de la universidad y de repente empiezo a mirar las novelas de Anatole France. Es muy olvidado, ¿verdad? Uy, pobre hombre, escribió tanto. Tanto, era tan famoso. Y bueno, ¿qué dejarías tú del teatro del siglo XX? Yo dejaría algunas cosas, sin duda. Yo dejaría, pero preferiría no contestarte.
Pero te voy a decir un par de ejemplos y después no te voy a no contestar. Te voy a decir un par de ejemplos. ¡Qué maravilloso! Bueno, yo creo que Ibsen, Schnitzler, Arthur Miller, Pinter, Natalie Sorel. Stoppard. No. ¿No te gusta ella? No, esa es una latera. Una latera tremenda. La he visto. Me da pena, pero la he visto. No, pero lo que estoy diciendo es que hay una consideración mucho más grave que hacer. En Roma, en los archivos de Roma, hay constancia de 1000 años de teatro romano. O sea, nosotros podríamos ver qué hacían los romanos durante 1000 años. Y nosotros del teatro romano conocemos tal vez 10 autores. ¿Se dan cuenta? Y lo demás, nada. Mi obra Allende, que se basó en esas páginas mal impresas y amarillentas hechas por los compañeros en libros que desaparecieron, se agranda no porque yo sea bueno, sino porque esos libros de donde yo saqué las cosas desaparecen. Y yo creo que eso también es una fuerza del espectáculo. No sé si estás de acuerdo. Por supuesto. O sea, desaparece la fuente, desaparece el diario donde sacaste las cosas, adquiere solemnidad e importancia. Beckett también lo dejaría. Beckett, sí. Por ejemplo, cuando uno lee los diarios o sea, los escritos autobiográficos de Proust lo único que quiere es ser como los hermanos Goncourt. Y los hermanos Goncourt hoy día son un premio, y Proust es el literato más grande para los franceses. Sí, pero es contrariamente a lo que tú crees, los hermanos Goncourt son estupendos. Sí, pero yo no digo que sean malos, simplemente digo que los borran. Y te mueres de risa con esos cuentos. No, claro, sí, que no pero son Proust, claro. Ya, pero el tema es que el elemento como mecánico, veloz, de lo que va quedando, de lo que vamos leyendo, de lo que vamos construyendo, como el propio archivo cultural, en el caso, por ejemplo, del teatro, y por eso te hago esta pregunta, tiene que ver con ¿qué leíste tú para ser Gastón Salvatore? Te lo digo ¿por qué? Porque yo le digo una broma a mis estudiantes cuando empiezan a transmitir con Foucault, ¿no? Yo digo, mire, ¿usted quiere ser Foucault o leer a Foucault y leer todo lo que leyó Foucault para ser Foucault? ¿Qué leíste tú para ser tú? Bueno, yo respondo de una manera muy... yo digo, yo soy un abogado chileno metido a literato. Pero abogados tenemos varios en la historia de la literatura chilena. Que sabe poco. Yo sé poco, me arreglo, yo estudio como chino las cosas porque no las sé. A mí me viene una obsesión. Yo quiero hacer una cosa sobre alguien y no sé nada. Y me doy cuenta que en mi casa la gente que come en mi mesa sabe más que yo del tema. Bueno, y yo comienzo a leer y a subrayar y a sacar notas y qué sé yo, a sufrir muchísimo, a sufrir 1 año y medio, 2. Con placer. Con placer poco, porque en realidad sentirse un pelotudo no es muy agradable. Aprendo y veo la manera de hacerlo, con ayuda, con amigos, y resulta. Pero en esa construcción... No siempre bien, naturalmente, no siempre optimalmente. Pero en esas construcciones, de esa investigación, eso que tú logras, que armas desde lo que no sabes a terminar sabiendo, y no tan solo terminar sabiendo, sino que lograr que voces digan lo que tú quieres de lo que tú no sabías que tenían que decir. Eso es maravilloso. Eso, es una sorpresa. Esos son los momentos más bonitos de la escritura. Esos son los momentos más bonitos de la escritura. Primero, no te resulta nada. No tienes una persona, el carácter, no lo tienes. No tienes un tono, no tienes el tono. No tienes nada. No tienes personaje, se te cae todo, se te cae. Y de repente nace.
nace como se acaba una depresión. ¿Quién puede decir cuándo se acabó la depresión que tuvo? Un día despertó y no estaba la depresión. Un día despierta y el personaje existe. Exacto.